Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro del drama, el romance y la controversia del fascinante universo del espectáculo turco. Espero que estén listos porque hoy vamos a desmenuzar un tema que sigue dando de qué hablar, un culebrón que ha mantenido en vilo a miles de fans alrededor del mundo, la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Agárrense fuerte porque el viaje está a punto de empezar. En el vídeo de hoy, vamos a profundizar aún más en esa supuesta confesión impactante de Kerem, esa nebulosa de declaraciones, gestos y silencios que, cual señales de humo, nos intentan pintar un cuadro más completo de lo que realmente ocurrió tras bambalinas. Vamos a diseccionar cada palabra, cada mirada, cada rumor para intentar comprender, aunque sea un poco, el intrincado laberinto emocional que llevó al fin de una de las relaciones más mediáticas y queridas de Turquía. Como ya saben, la historia de Kerem y Hande es un cuento con un principio de ensueño, un nudo lleno de pasión y un desenlace agridulce que ha dejado a muchos con el corazón apesadumbrado. Su romance, nacido entre los sets de grabación de Senkalkam, Tok Tok, Es Amor, trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno global. La química entre ellos era palpable, la conexión innegable y pronto, la ficción se fusionó con la realidad, catapultándolos al Olimpo de las parejas más admiradas y fotografiadas. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, la llama se apagó. Y con ella se desató una vorágine de especulaciones, rumores y teorías conspirativas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Fue la presión mediática? ¿Las agendas imposibles? ¿Las diferencias irreconciliables? Hoy vamos a intentar responder estas preguntas con la cautela y el respeto que merecen los protagonistas de esta historia. Antes de sumergirnos en la piscina de rumores y teorías, quiero recordarles, mis queridos chismosos, que este vídeo se basa en información pública, declaraciones de los propios actores y fuentes cercanas a la pareja. No pretendemos afirmar verdades absolutas, sino ofrecer un análisis lo más completo y objetivo posible de lo que pudo haber sucedido. La realidad, como siempre, es mucho más compleja y matizada que lo que podemos ver a través de los medios de comunicación. Dicho esto, vamos al grano. Como mencioné en el vídeo anterior, la supuesta confesión impactante de Kerem no es una declaración literal grabada en vídeo o publicada en una revista. Se trata más bien de un mosaico de piezas dispersas que, al unirlas, nos dan una imagen más clara de lo que pudo haber estado sintiendo y pensando el actor durante su relación con Hande. Una de las piezas clave de este mosaico es, sin duda, la presión mediática. Kerem, en varias entrevistas, ha expresado su frustración por la constante vigilancia a la que se vio sometida su relación. Era como vivir en un reality show las 24 horas del día, los 7 días de la semana, comentó en una ocasión. Cada cita, cada paseo, cada mirada era analizada, fotografiada y publicada en todos los medios. Era agotador tener que pensar constantemente en cómo nos estábamos proyectando al mundo. Pero, ¿era solo la presión de los medios? Algunos analistas creen que había un componente aún más complejo, la presión de los fans. La legión de seguidores de Senkalkam estaba obsesionada con la idea de que Kerem y Hande eran la pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida real. Esto generó una enorme expectativa sobre su relación, una expectativa que, según algunos, resultó ser demasiado pesada para ambos. Los fans tenían una imagen idealizada de nuestra relación, explicó Kerem en una entrevista. Querían que fuéramos como Eda y Serkan, los personajes que interpretábamos en la serie. Pero la realidad es que somos personas diferentes, con nuestras propias vidas, nuestros propios problemas y nuestras propias necesidades. Era imposible cumplir con esa expectativa. La presión de los fans también se manifestaba en las redes sociales, donde Kerem y Hande eran constantemente bombardeados con mensajes, comentarios y críticas. Cada publicación, cada foto, cada like era analizado al milímetro, buscando pistas que confirmaran o negaran los rumores sobre su relación. Esta constante vigilancia, según algunos, generó una enorme tensión entre la pareja, dificultando la construcción de una relación sana y auténtica. Otra pieza importante del rompecabezas son las agendas profesionales. Tanto Kerem como Hande son dos de los actores más solicitados de Turquía, lo que significa que sus agendas están repletas de proyectos. Series, películas, campañas publicitarias, eventos promocionales. La lista es interminable. Esto inevitablemente se tradujo en mucho tiempo separados, viajando por diferentes lugares para cumplir con sus compromisos laborales. Según fuentes cercanas a la pareja,
la distancia física y la falta de tiempo para estar juntos comenzaron a pasar factura en su relación. Era difícil mantener la chispa viva cuando apenas se veían, comentó un amigo de Kerem. Pasaban semanas, incluso meses, sin poder pasar tiempo de calidad juntos. Era como si estuvieran viviendo vidas paralelas. La exigencia de sus trabajos también los sometía a un estrés constante, lo que probablemente también influyó en su dinámica como pareja. El mundo del espectáculo es muy competitivo y exigente, explicó un representante de Ande. Los actores tienen que lidiar con largas jornadas de trabajo, presión mediática, críticas constantes. Todo esto puede generar mucho estrés y afectar negativamente las relaciones personales. Además, la falta de tiempo libre también limitaba su capacidad para disfrutar de actividades juntos, para relajarse y desconectar del trabajo. No tenían tiempo para ir al cine, para cenar en un restaurante, para simplemente sentarse en el sofá a ver una película, comentó un amigo de la pareja. Esto inevitablemente afectó su relación. Era como si estuvieran viviendo en piloto automático. Pero no solo las agendas profesionales y la presión mediática contribuyeron a su separación. También se rumorea que las diferencias en sus personalidades jugaron un papel importante. Como mencioné en el vídeo anterior, Kerem es conocido por su carácter extrovertido, su sentido del humor y su amor por la aventura. Ande, por otro lado, es más reservada, introspectiva y prefiere una vida más tranquila. Estas diferencias, aunque no son necesariamente negativas, pueden haber generado fricciones en su relación. Kerem es una persona muy social, le encanta salir, conocer gente nueva, probar cosas nuevas, comentó un amigo del actor. Ande, en cambio, es más hogareña, prefiere pasar tiempo con sus amigos y familiares más cercanos, y no le gusta tanto la exposición pública. Es posible que tuvieran diferentes expectativas sobre cómo pasar su tiempo libre, cómo manejar la atención mediática y cómo abordar los desafíos de una relación pública. Es difícil estar con alguien que tiene una visión tan diferente de la vida, explicó un experto en relaciones. Si no hay un entendimiento mutuo y una disposición a ceder y comprometerse, las diferencias pueden convertirse en un obstáculo insuperable. Volviendo a la confesión impactante, uno de los momentos más reveladores fue cuando Kerem habló sobre la importancia de la autenticidad en una relación. Necesito sentirme libre para ser quien soy, dijo en una entrevista. Necesito poder expresar mis opiniones, mis sentimientos y mis ideas sin miedo a ser juzgado. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Ande. Algunos creen que Kerem sentía que no podía ser completamente el mismo en su relación con ella, que tenía que ajustarse a ciertas expectativas o comportarse de cierta manera para complacerla. Kerem es una persona muy honesta y directa, comentó un amigo del actor. Le gusta decir las cosas como son, sin rodeos. Pero a veces esto puede resultar difícil para algunas personas. Tal vez Ande no estaba preparada para lidiar con esa honestidad. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en declaraciones y rumores. Nadie sabe con certeza lo que realmente sucedió entre Kerem y Ande excepto ellos dos. Pero si juntamos todas las piezas del rompecabezas, podemos hacernos una idea de los posibles factores que contribuyeron a su separación. La presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias de personalidad y la falta de autenticidad podrían haber sido elementos que, combinados, hicieron que su relación fuera insostenible. Es triste, por supuesto, porque muchos fans los amaban como pareja. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices y puedan encontrar la felicidad en sus propios caminos. Además, hay que recordar que las relaciones son complicadas, incluso cuando no están bajo el escrutinio público. Requieren esfuerzo, compromiso, comunicación y, sobre todo, mucho amor. Y a veces simplemente no funcionan, por mucho que queramos que lo hagan. Y ahora hablemos un poco sobre Ande. Después de su separación de Kerem, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, incluyendo al actor Kaan YLDRM. Aunque Ande y Kaan nunca confirmaron oficialmente su relación, fueron vistos juntos en varias ocasiones, lo que alimentó los rumores de romance. Sin embargo, recientemente se ha informado que Ande y Kaan también han terminado su relación. Según los informes, la razón de su separación fue similar a la que tuvo con Kerem, las agendas profesionales incompatibles y la falta de tiempo para estar juntos. Esto demuestra que Ande también está pasando por un momento difícil en su vida personal. Debe ser frustrante para ella ver cómo sus relaciones terminan debido a factores externos que escapan a su control.
Pero Ande es una mujer fuerte e independiente, y estoy segura de que superará este obstáculo y encontrará la felicidad que se merece. Es una actriz talentosa, una persona hermosa y tiene mucho que ofrecer al mundo. Su carrera está en ascenso y su talento es innegable. Volviendo a Kerem, después de su separación de Ande, se le ha visto concentrado en su carrera profesional. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y televisivos, y ha recibido elogios por su actuación. Se ha dedicado a explorar nuevos roles y a desafiarse como actor. También se le ha visto disfrutando de su tiempo libre, viajando por el mundo y pasando tiempo con sus amigos y familiares. Parece estar en un buen momento de su vida, enfocado en su crecimiento personal y profesional. Ha hablado abiertamente sobre la importancia del cuidado personal y de mantener una mentalidad positiva. Es importante recordar que la vida sigue después de una ruptura amorosa. Tanto Kerem como Ande son jóvenes, talentosos y tienen un futuro brillante por delante. Estoy segura de que encontrarán el amor nuevamente, cuando sea el momento adecuado. Han demostrado ser resilientes y capaces de superar los desafíos. Y mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos en sus carreras profesionales y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Porque al final lo que realmente importa es que sean felices y puedan alcanzar sus sueños. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Es evidente que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue generando un gran interés y debate entre sus seguidores. Su relación, que comenzó como un cuento de hadas en la pantalla, terminó siendo una experiencia compleja y desafiante en la vida real. La confesión impactante de Kerem, aunque no fue una declaración directa y explícita, nos ha dado algunas pistas sobre lo que pudo haber sucedido entre ellos. La presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias de personalidad y la falta de autenticidad podrían haber sido factores que contribuyeron a su separación. Pero al final, lo más importante es que ambos hayan podido seguir adelante y encontrar la felicidad en sus propios caminos. Kerem está enfocado en su carrera profesional y disfrutando de su tiempo libre, mientras que Hande está superando un momento difícil en su vida personal y trabajando en nuevos proyectos. Ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo. Y nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor en sus vidas. Porque al final lo que realmente importa es que sean felices y puedan alcanzar sus sueños. Debemos recordar que su vida personal es privada y que merecen nuestro respeto. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que todo esto son especulaciones basadas en rumores y declaraciones públicas. Nadie sabe con certeza lo que realmente sucedió entre Kerem y Hande excepto ellos dos. Pero es importante analizar la información disponible con una mente crítica y evitar caer en conclusiones precipitadas. Pero espero que este vídeo les haya dado una idea más clara de la situación y les haya ayudado a entender un poco mejor por qué su relación llegó a su fin. He intentado ofrecer una perspectiva equilibrada y respetuosa de la situación. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Gracias por acompañarme en este viaje de chismes y drama turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. En resumen, hemos explorado la supuesta confesión impactante de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Analizamos la presión mediática, las agendas profesionales, las diferencias de personalidad y la importancia de la autenticidad en una relación. Vimos cómo estos factores podrían haber contribuido a su separación. También hablamos de la vida de Hande y Kerem después de su ruptura, y cómo están enfocados en sus carreras profesionales y en encontrar la felicidad en sus vidas personales. Espero que este análisis haya sido útil para comprender mejor la situación. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que disfrutan de mi contenido. Son la mejor comunidad del mundo. Gracias por ser parte de esta familia. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática fue el factor más importante en su separación? ¿O creen que las diferencias de personalidad jugaron un papel más importante? ¿Qué otros factores creen que pudieron haber influido? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Su participación es muy importante para mí.
Y para terminar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. No se pierdan las próximas actualizaciones y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Y recuerden, el mundo del espectáculo turco siempre está lleno de sorpresas. Así que estén atentos porque siempre tengo más chismes jugosos y análisis profundos para compartir con ustedes. Prepárense para las próximas noticias y dramas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Gracias por ser los mejores chismosos seriales del mundo. Hasta la próxima.